empezar a grabar. Hoy vamos a continuar con el tema 1, que empezamos viendo la historia de la citología, y vimos cómo el origen del microscopio fue el elemento crucial que permitió detectar que los organismos están compuestos de células, y surgió la teoría celular con 3 principios en los cuales la célula, se evidencia que la célula es la unidad fundamental del ser vivo, y la célula pues tiene una serie de propiedades que vamos a volver a repasar en esta clase. Voy a compartir la imagen que estábamos viendo, la presentación de PowerPoint, que va a quedar grabada pues para los que lleguen, los que quieran ver la clase grabada posteriormente. Entonces, vamos a... Dime, Valeria, si puedes ver la imagen. No, aún no. Ahora. ¿Ya? Dime, Valeria. Sí, ahora ya se ve. Dime, ¿no te entendí? Sí, ahora ya se ve. Ok, perfecto. Entonces estamos viendo el tema 1, propiedades de la célula. Vimos esto ya lo vimos en clase, está grabado en la clase anterior, pero lo que me interesa es que los principios de la célula celular, de la teoría celular, es que todos los organismos están compuestos por una o más células. La célula es una unidad estructural de la vida, y finalmente las células pueden surgir únicamente por la división de una célula preexistente. Durante miles de años, la gente pensaba en la teoría de la generación espontánea, hasta que surgieron evidencias muy firmes. Uno de los que destruyó la teoría de la generación espontánea fue Louis Pasteur. ¿Se acuerdan del experimento de Pasteur? Con unas botellas con unos cuellos doblados. ¿Te acuerdas, Valeria o Fanny? Sí. ¿Ah? ¿Alguien se atreve a describirlo? A describirnos cómo era ese experimento que hizo Pasteur. ¿Qué le colocó a las botellas adentro y cómo decía para doblar los cuellos? Alison, Valeria, Fanny, ninguno se acuerda cómo era que hacía Pasteur esos experimentos. Vamos a ver si consigo en Google Imágenes las imágenes de Pasteur. Dime si lo ves, Valeria. Valeria, contesten. Alison, cualquiera de ustedes conteste si ven la imagen. Sí, sí, se logra apreciar, profe. Entonces, él tomó una botella con un cuello muy largo. Fíjense, las botellas, quizá ustedes no sé si lo han hecho en química. Yo lo hice cuando estaba en Química 1 en la universidad, hace ya varias décadas, que tomábamos tubos y con un mechero los doblábamos. Y el profesor nos enseñaba a doblar tubos, a hacer pisetas, los tubos, cuando se calientan y se estiran, los tubos de vidrio, cuando se calientan y se estiran, el diámetro se reduce mucho, y uno puede hacer entonces goteros de distinto tamaño, algunos muy finos, ¿no? En este caso, Pasteur empezó llenando una botella con caldo vertido en el matraz, el caldo de carne, ¿no? Algo que si tú lo dejabas en el aire,
se descomponía enseguida. Entonces la posición de Pasteur era que el caldo de carne solamente se descomponía si las bacterias que estaban en el aire lo afectaban. De lo contrario, el caldo sin acceso con bacterias se permanecería intacto. Entonces, él tomó un mechero, una vela, y calentó el tubo y le dio una vuelta. De tal manera que el vapor, después que estaba doblado el tubo, él hirvió el caldo, o sea, esterilizó el caldo y luego lo... Vamos a ver si... Yo no lo puedo copiar imagen. Copiar imagen. Me la llevo a PowerPoint. Ok, ahora dime, Valeria, si se ve. Valeria, Sí, se ve. ¿se ve? Sí. Ok, entonces, empecemos de nuevo. Él toma la botella, echa el caldo frío, le dobla con el mechero, fíjense, la vela o el mechero, le dobla el tubo, pero el aire puede seguir en contacto con o sea, el caldo está en contacto con el aire. Lo que pasa es que él hierve el caldo para asegurar la esterilidad del caldo, eliminación de las bacterias, pero el vapor en el tubo se va a condensar. Entonces, esa condensación que queda en el tubo hace que el polvo y los microbios queden retenidos y nunca lleguen al caldo. Entonces, el matraz vertical, el caldo permanece sin microorganismos durante varias semanas. O sea, no días, semanas, sin descomponerse. Luego él inclina un poco el frasco de tal manera que el caldo entre en contacto con los microbios que están aquí en el tubo y el caldo se contamina con microorganismos y se descompone. Pero mientras no se volteaba y estaba en contacto con el aire, el caldo permanecía intacto. Entonces, esto destruyó la teoría de la generación espontánea porque siempre el caldo estuvo en contacto con el aire. Lo que pasa es que las gotitas de agua en el tubo retenían los microbios y no podían llegar hasta el caldo. Entonces, esto evidencia que la célula puede insurir únicamente por la división de una célula preexistente y hasta ahí llegó la teoría de la generación espontánea. ¿Le pusiste la salsa? Ok, entonces continuamos con el tema y estábamos viendo las técnicas de estudio de la biología molecular. Habíamos empezado con la microscopía óptica. Vamos a continuar. Vemos aquí los 3 microscopios comparados. Vemos que los principios son los mismos, solo que en el caso del microscopio óptico usamos luz solar, en el caso del microscopio electrónico usamos electrones que viajan a lo largo de un tubo, electrones que van a muy alto voltaje. En el caso del microscopio electrónico de transmisión, la muestra es colocada aquí, espécimen, y es atravesada por los electrones. Algunos electrones van a ser retenidos y van a quedar como puntos oscuros aquí abajo en la imagen, y los electrones que pasan a través de la muestra, que no son retenidos, van a quedar como zonas claras.
y bueno, puntos intermedios, ¿no? Si los electrones son más o menos retenidos. Los lentes que me permiten corregir la imagen, el microscopio óptico, son lentes ópticos. Vemos que tenemos varios lentes. El lente ocular, que está más cerca del ojo, el objetivo, que está más cerca de la imagen, y puede haber lentes intermedios en el tubo del microscopio. Igualmente, aquí vemos el lente del condensador, que me permite concentrar la luz en la imagen y poder abrir con el diafragma. Yo puedo abrir permitir que entre más o menos luz hacia la muestra, ¿no? Aquí está la fuente de luz, puede ser una lámpara o puede ser luz solar o un espejo. Entonces, en el caso del microscopio electrónico de transmisión y el de barrido, los electrones son modificados en su trayectoria usando ondas electromagnéticas, en este caso campos magnéticos, porque esto que vemos acá en amarillo son bobinas, cables enrollados por los cuales se hace circular corriente de distinta intensidad, y cuanto más intensidad, pues mayor es el campo magnético que se genera, y por lo tanto el electrón se modifica en su trayectoria. Entonces vemos que tenemos varias bobinas, igual que tenemos varios lentes a la izquierda, en el microscopio electrónico tenemos varias bobinas. Vamos a ver el microscopio electrónico de transmisión y barrido con más detenimiento, pero quería detenerme un momento en el microscopio óptico microscopio óptico, ¿no? Los microscopios ópticos son de dos tipos: el microscopio compuesto, como el que estamos viendo acá, y el microscopio estereoscópico. Me permito interrumpir momentáneamente para mostrar Ok, dime, Fanny, si ves la imagen como los microscopios. Sí, sí se puede ver, profe. Ok, entonces aquí vemos al centro un microscopio óptico compuesto. Vemos la imagen en una computadora, el microscopio está conectado con una lente pegado al ocular, y vemos cómo la imagen la vemos en la computadora, ¿no? Pero esta imagen se ve al revés. Entonces, este es el problema que tienen los microscopios ópticos compuestos, que la imagen que vemos es al revés de lo que tenemos en el portaobjeto. A la derecha vemos el microscopio óptico estereoscópico, que tiene la ventaja, vamos a ver si me lo muestra. Ok, dime si lo ves, Alison. ¿Ves la imagen, Alison? Valeria, Fanny, alguien diga si se ve la imagen para poder seguir la clase. Sí, sí se ve. Ok, entonces aquí vemos un microscopio estereoscópico. Se parece al otro, pero la enorme ventaja es que este microscopio me da la imagen derecha. Sí, lo que yo veo aquí de izquierda a derecha está de izquierda a derecha.
En el microscopio compuesto está al revés. ¿Ustedes ya han usado este microscopio? ¿Han tenido la suerte de poderlos usar en alguna clase? Fanny, dime. No, yo por mi parte no lo he usado todavía. Bueno, en la primera clase que tengamos, que todavía estoy programando, vamos a tener la posibilidad de usar los microscopios, tanto el compuesto como el estereoscópico. Vamos a ver sus partes, vamos a observar organismos y mi idea es ver células. Me voy a poner de acuerdo con el profesor, con el maestro, el biólogo Darío del Valle, para preparar células de cebolla que podamos teñir y ver, las células y los cromosomas. Eso lo vamos a hacer, si no esta semana, la que viene. Creo que todos ustedes están en Manta, menos una sola persona que está en Jipijapa. ¿Es correcto eso? Sí, así lo dijeron. ¿Quién está en Jipijapa? Era, no creo que era Jipijapa, era entre, ¿cómo se López. llama? Puerto López, creo que era. Ok. O sea, pero entonces ese día tendrán que venir a la universidad. Pero yo les aviso con tiempo, ¿no? Para que programen. De todas maneras, cuando ustedes comenzaron el semestre, no estábamos en pandemia. Ustedes venían a clase todos los días. Aún viviendo en Puerto López, o a lo mejor ella se mudó de Puerto López a Manta. ¿No te acuerdas quién era, Valeria? ¿O Fanny? Es un compañero, creo que se llama Pilay, creo que era. Ah, Pilay, Luigi Pilay. Luigi, sí. Ya, sí, que no ha venido a clase. Bueno, entonces estamos Valeria, Alison, Julia, Fanny y Ariana. Vamos a después poner la lista. Entonces, Valeria, Alison, me falta Washington, Dayana está, Julia, Ariana, Fanny. Fanny Pilligua, Ariana Parrales, Julia María Macías, Alison y Valeria Alia Chalén. Son todos los que estamos, ¿verdad? Entonces me falta Washington Ariel, Dayana Nicole, me falta Luigi, solo que la clase pasada creo que estábamos todos menos Luigi. Bien, guardamos. Ok, entonces decimos que el microscopio estereoscópico tiene la ventaja de que me permite ver las imágenes derechas, puedo disecar con facilidad, pero tengo una limitante que es los aumentos. En este microscopio creo que yo puedo llegar hasta 400 aumentos, algo así. O sea, no puedo aumentar mucho. Y piense que el microscopio compuesto me permite 1000 aumentos. 100 en el microscopio, en el objetivo, y 10 en el ocular. O sea, 1000. Aquí yo creo que no puedo pasar de 40 en el microscopio, en el lente objetivo, y 10 en el ocular. Los oculares siempre son de 10, a veces son de 5. Estos microscopios pueden tener luces por debajo y lateral, o sea, debajo de la rueda, donde me permite subir y bajar el microscopio. Yo tengo una luz que me ilumina la muestra, la puedo prender y apagar. Igualmente puedo tener una muestra iluminada desde abajo, ¿no?
Entonces, aquí, en esta rueda central, yo puedo cambiar el aumento. El aumento por 10, por 20, por 40, hasta ahí llega, ¿no? Bien. Entonces, bueno, ya conocemos las características del microscopio, de los microscopios compuestos, los dos tipos de microscopio compuesto, el microscopio compuesto y el estereoscópico. Vamos entonces bueno, la preparación de las muestras. ¿Qué significa preparar una muestra? Para poder observar una muestra al microscopio óptico, tenemos que primero colocarla sobre un objeto de vidrio rectangular que se llama el portaobjetos. La muestra se coloca usualmente sobre una gota de líquido, usualmente agua, pero pudiera ser otro líquido, y se coloca luego un cubreobjetos. Vamos a ver si lo puedo conseguir. Es que hablar de esto en teoría en la práctica es tan sencillo, pero en teoría es una piña. Ok, entonces, bien, dime, Valeria, si se ve. Fanny, Valeria, cualquiera, dígame si se ve la imagen. Sí, se ve. Se ve. Ok, entonces tenemos el portaobjeto, que no es más que una lámina de vidrio, puede ser plástico también, y abajo tenemos el cubreobjeto. El portaobjeto es una lámina de vidrio bastante más gruesa, tiene unos 1 o 2 milímetros de espesor, no tiene mucho, con 1 milímetro bastaría, ¿no? Pero el cubreobjeto sí es una lámina de vidrio muy fina, esa sí puede tener a lo mejor 20 micras. Hay que manejarlo con cuidado porque se rompe con facilidad. Vienen estas cajitas que están viendo a la derecha, los portaobjetos vienen en unas cajas más grandes y el cubreobjeto viene en estas cajitas que me permite tomarlo. La cajita está abierta, cerrada por dos de los lados y abierta por 2 de los lados. De tal manera que yo puedo tomar los portaobjetos con cuidado sin ponerles el dedo encima, porque al ponerles el dedo usualmente tenemos grasa en los dedos y contaminamos el portaobjeto y entonces el cubreobjeto y vamos a ver la mancha en la imagen, ¿no? Entonces no nos conviene tocarlo con bueno, aquí lo ven más claro, ¿no? Ven como la cajita está abierta por los lados y me permite manipularlo lateralmente. Aquí vemos los portaobjetos como tienen un lado oscuro, azul, que me permite manipularlo sin tocar el vidrio. Fíjense que nunca debemos tocar el vidrio con las manos por lo que mencioné. Tenemos grasa en las manos y lo podemos manchar, ¿no? Entonces, una vez que tenemos la muestra en el portaobjeto, le colocamos el cubreobjeto encima y eso va a generar un espacio en el cual queda la muestra retenida. Si son animales muy pequeños, vamos a ver que se siguen moviendo como si no hubiéramos puesto nada. Si son animales más o menos grandes, ahí sí vamos a ver deformidades, el animal ya no va a poder seguirse moviendo y a veces vamos a tener que evitar poner un cubreobjeto para poder ver el animal bien, o el organismo bien. Puede ser una planta, puede ser un mineral. Ok, entonces esta parte yo creo que no tiene mayor problema para entenderse. ¿Cómo podemos ver muestras, ¿no? Entonces, otras veces la muestra tiene que ser preservada. Es decir, cuando yo quiero ver un tejido vegetal, corto una hoja, con una hojilla de esas que usan los barberos, porque las hojillas hoy en día, pues la mayoría vienen con máquinas de afeitar que tienen muchas, 3 o 4 hojillas pegadas, pero eso no nos sirve. Tiene que ser la hojilla que usan los barberos todavía, porque después que los barberos usaban antes navajas, durante miles de años, los barberos usaron navajas que
afilaban con unas correas de cuero. No sé si ustedes eran muy pequeñas. En los años 80, la enfermedad del SIDA apareció en el mundo. Se supone que así como el VIH, el virus del COVID pasó de los animales al hombre, se sospecha que el SIDA igual pasó de los monos al hombre. Y en los años 80, mucha gente inocente se contaminó de SIDA y se dieron cuenta que el SIDA provenía de líquidos corporales. No provenía de saliva, pero sí provenía de sangre y de semen. A partir de ese momento se prohibió que los barberos usaran navajas, porque las navajas podían ocasionar cortes en la piel y la sangre podía ser un elemento transmisor del SIDA. Entonces, en todas las barberías del mundo, la Organización Mundial de la Salud prohibió el uso de navajas en las barberías y se pasó a usar unas navajas especiales desechables. Entonces, el brazo se permanece, pero la hojilla se desecha. Por eso la empresa Gillette y Schick, que son las dos grandes empresas productoras de hojillas, producen estas hojillas. Vamos a ver si puedo mostrárselas. Hojillas de afeitar. ¿Lo ven? Oye, díganme si lo ven, por favor, para Sí, poder seguir sí, la clase. sí se ve. Okay. Estas hojillas, ustedes las han reconocido, las han visto, ¿verdad? Sí, Ok. Normalmente las máquinas que usamos hoy en día, todos, las damas y los caballeros, son estas hojillas que tienen múltiples, estos brazos que tienen múltiples hojillas, pero que para los efectos de laboratorio no nos sirven. Ya va, estas son las que... Ok. Estas son las que usamos hoy en día, pero que me sirven para afeitarme. La barba, las axilas, las piernas, las partes íntimas, pero la que realmente me sirve en el laboratorio es esta, que siguen usando los barberos en todo el mundo por lo que ya les conté, ¿no? A raíz del SIDA fue que se estableció esta normativa. Bien, entonces estas hojillas se usan en estos brazos. Vamos a ver si puedo tener el brazo. ¿Ven los brazos? No, ahora no lo ven porque lo quité. Bueno, ven que estos simplemente son brazos en los cuales se instala la mitad de la hojilla. Aquí ven la hojilla cortada, lo colocan aquí, el barbero procede a afeitar a la persona o la manicurista o quien la esté atendiendo ustedes en la peluquería, y luego desecha la mitad de la hojilla. O sea que una hojilla me permite atender a 2 personas. Entonces, esto es lo que se usa actualmente, producto de la prohibición del uso de navajas en las barberías. Bien, entonces cuando uno quiere hacer un montaje, uno corta con la hojilla un trocito de tejido, puede ser tejido vegetal, puede ser un tronco, puede ser un pedazo de hoja. Puede ser un pedazo de hoja, entonces lo colocamos sobre el portaobjeto, un poquito de agua, el cubreobjeto encima y lo ponemos debajo del objetivo. Movemos el carro para poner en posición, ponemos aumento en el objetivo en el menor aumento para poder ver la imagen y enfocamos. Una vez que vemos la imagen nítida, podemos cambiar
todos los aumentos que tiene el microscopio moviendo el revólver y van a quedar enfocados. Esa es la ventaja, por eso es que se empieza enfocando la imagen con el menor aumento posible hasta que podemos ver la imagen nítida. Una vez que lo logramos, podemos mover el revólver e ir aumentando progresivamente. Todos los lentes van a quedar enfocados y hacemos ajustes menores con el micrómetro. Aquí no vemos en este microscopio un micrómetro, vemos el macrómetro nada más, la rueda que me permite mover hacia arriba, hacia abajo, el cuerpo del microscopio. Pero hay un micrómetro que me permite movimientos muy pequeños en el microscopio óptico. Entonces, bueno, esa es la manera como preparamos los especímenes. Cuando uno quiere tener un montaje, pongamos, hacemos un frotis. ¿Qué es un frotis? Yo puedo tomar una muestra de sangre. Pongamos que vamos a ver glóbulos rojos en distintos organismos. Tomo un pez, compro en Playita Mía una carita y le tomo una muestra de sangre, busco el corazón de la carita, diseco la carita, tomo el corazón, lo exprimo sobre el portaobjeto y me va a quedar una gota de sangre. Luego yo agarro otro portaobjeto y lo coloco el borde del portaobjeto con el que tengo sostengo un portaobjeto horizontal con la gota de sangre. Otro portaobjeto lo pongo inclinado, el borde tocando la gota de sangre y lo desplazo. Al desplazar, la gota de sangre me va a ocupar todo el borde del portaobjeto que tengo inclinado y al desplazarlo por el portaobjeto horizontal, se me va a formar una capita de sangre muy delgada, donde voy a poder ver los glóbulos rojos y los blancos también. Entonces, una vez que tengo hecho el frotis, eso se llama un frotis. Luego tengo un mechero prendido, coloco el frotis, el portaobjeto con el frotis hecho directamente un poco encima de la llama para que el calor me evapore los restos de líquido y eso me fija el frotis en el portaobjeto. Seguidamente yo puedo teñir, eso, en este caso no lo voy a teñir porque son glóbulos rojos lo que quiero observar. Pero si yo quisiera observar núcleos, porque piensen, los glóbulos rojos de los humanos no tienen núcleos. Los glóbulos rojos de los peces sí tienen núcleos. Y podemos hacer una anatomía comparada, ver glóbulos rojos de pez, de la carita de un pez. Podemos tomar una rana, un sapo, y le tomamos una muestra de sangre y colocamos entonces una muestra de sangre de batracio. Tomamos una lagartija, igualmente una muestra de sangre de lagartija. Tomamos un ratoncito, un mamífero, o nosotros mismos nos pullamos el dedo con una aguja y tomamos una muestra de sangre y hacemos lo mismo que hicimos con el corazón del pez, ¿no? La gota de sangre, preparamos el frotis, lo calentamos, evaporamos y lo fijamos y luego teñimos con una solución como el núcleo tiene ADN ácido, entonces coloco con un colorante básico para que me tiña los núcleos y si está presente pues lo voy a poder ver. Entonces, eso mismo hago con todas las muestras, con los 4 portaobjetos, el del pez, el del batracio, el del lagarto y el del mamífero, y luego ponemos la muestra al microscopio y vamos a poder ver entonces, ahí sí no usamos el puro objeto, ¿no? Pero si quisiéramos preservar las muestras que hemos preparado, los frotis, entonces le colocamos un líquido preservante, como puede ser aceite de cedro o otro líquido que me permite preservar muestras, le coloco un portaobjeto y va a quedar sellado. Cuando el aceite de cedro se seque, me va a dejar fijo el portaobjeto encima de la muestra y eso me va a durar pues varios meses. Entonces uno puede comprar muestras a las empresas que lo suministran, para universidades o colegios, donde yo le puedo pedir, bueno, mándeme muestras de tejido, glóbulos rojos de peces, de
Lo mismo que hicimos nosotros, pero solemos comprar a una empresa que me lo van a vender ya preservado con su portaobjeto fijo y coloreado para que podamos ver las estructuras de los glóbulos rojos. Entonces yo las puedo preparar en el laboratorio como lo hice, con las indicaciones que les di, o lo puedo comprar en una empresa y me va a venir entonces el portaobjeto con el cubreobjeto y la muestra ya preparada. Entonces eso lo pongo bajo el microscopio y lo puedo ver perfectamente. Entonces, esto se llama preparar una muestra. Cada microscopio requiere que la muestra sea preparada específicamente. Los microscopios de ópticos ya vimos cómo se prepara. Vamos seguidamente a ver cómo se prepara una muestra en un microscopio electrónico. Pero creo que les tenía una imagen. Ah, bueno, sí, esto. En cualquier microscopio tenemos el problema del poder de resolución. El poder de resolución del microscopio se puede definir en términos de la capacidad de ver dos puntos vecinos en el campo visual como dos entidades distintas. Aquí vemos en la imagen en A, vemos un punto, no lo podemos separar. La imagen en B, vemos que hemos aumentado la resolución y podemos ver que son rayas paralelas unidas por un segmento que parecen cromosomas. No necesariamente son cromosomas, son letras H, ¿no? Pero vemos que entre A y B, en A no podemos distinguir qué es, solamente un objeto, mientras que en B vemos que son tres letras H. En C hemos aumentado el aumento, pero dice la transición desde A a B proporciona al observador una mayor ampliación y resolución, mientras que la transición de B a C proporciona solamente incremento de la ampliación, una ampliación vacía. De hecho, la calidad de la imagen en realidad se deteriora a medida que la ampliación vacía aumenta. Sí, esto lo pueden ver ustedes cuando toman una imagen en Paint, en la computadora, y la van aumentando progresivamente. Vemos que en la medida que la aumentamos más y más, los píxeles empiezan a verse. Empiezan a verse que las imágenes que parecen nítidas realmente son cuadritos coloreados. Y cuando aumentamos mucho, empezamos a ver los cuadritos y ya las imágenes se distorsionan. Eso lo han hecho ustedes y lo conocen, ¿no? Entonces, el poder de resolución es la capacidad que tenemos de ver dos puntos vecinos en el campo visual como dos entidades distintas. Vemos que el poder de resolución está limitado por la longitud de onda de la luz incidente, según la ecuación 0,61 por lambda sobre n por el seno de alfa, donde d es la distancia mínima que debe separarse dos puntos en la muestra para lograr la resolución, es decir, verla como dos puntos distintos. Lambda, se me olvidó poner lambda, es la longitud de onda de la luz, 527 nanómetros se usa para la luz blanca. Esa longitud de onda va a cambiar en los microscopios electrónicos, porque aquí estamos usando luz, fotones, mientras que en el microscopio electrónico usa electrones que se desplazan. Y su longitud de onda va a cambiar según la potencia que le demos la diferencia potencial que tenga el electrón cuando se desplaza. En el denominador tenemos n, el índice de refracción del medio presente entre la muestra y el ente objetivo. Cuando es vacío, como en el microscopio electrónico, pues es 1. En el microscopio óptico, pues tenemos el índice de refracción del aire o del agua, dependiendo, o del aceite de cedro. Eso va a depender de la naturaleza del compuesto. Vemos que cuanto mayor es el n, la distancia se va reduciendo. Sí, podemos ver dos puntos cercanos, aunque estén separados a una distancia menor. En la medida que el n disminuye, como en el caso usando agua, la distancia tiene que ser mayor para ver los puntos separados. Ustedes se imaginan esto cuando vamos en una carretera de noche y vemos que en la distancia aparece una luz, que la vemos como un solo punto. En la medida que nos vamos acercando a esa luz, puede ser una casa que estaba al borde de la carretera con un solo bombillo o un carro que se aproxima. Solo que en la distancia vemos un solo punto luminoso y en la medida que nos aproximamos vemos que son
O uno solo si es una casa, o son dos puntos si es un carro que se aproxima, porque el carro tiene dos luces delanteras, ¿verdad? Entonces, eso ustedes lo han visto cuando viajan en carretera de noche o van en algún bus o en el vehículo de la familia. Bien, entonces alfa es igual a la mitad del ángulo del cono de luz que entra en el objetivo. Esto se regula con un diafragma. Bien, entonces vemos que esto es válido para todos los microscopios y lo que va a cambiar fundamentalmente es, bueno, va a cambiar todo, el alfa, el n y el lambda. El 0,61 es una constante. Bien, entonces vamos a ver ahora, oye, yo les tenía una imagen aquí. No, pero este está con el microscopio electrónico. Ok, entonces, ¿hay alguna duda, alguna pregunta sobre el microscopio óptico? Dígame antes de pasar al siguiente tema. Silencio en la sala. ¿Nadie tiene dudas? Bueno, seguramente tienen dudas, pero no se atreven a preguntarlas o no se les ocurre cuando estemos en la práctica que tengamos el microscopio, cada uno de ustedes, un microscopio óptico compuesto y un microscopio óptico estereoscópico, pues podrán jugar, purgarlo, ver todas las piezas y hacer las preguntas que quieran. Bien. Vamos ahora a estudiar el microscopio electrónico. El microscopio electrónico puede ser de dos tipos. De transmisión, aquí me equivoqué, arriba. El TEM significa Transmission Electronic Microscope, o TEM. En el microscopio electrónico de transmisión, un haz de electrones de alta energía, 300 kiloelectronvoltios, atraviesa, o sea, 300.000 voltios. Es una cantidad bastante grande, ¿no? Fíjense que la electricidad que tenemos en las casas, ¿de qué voltaje es, Valeria? ¿Qué voltaje tienes en tu casa, aquí en Ecuador? Valeria, ¿no te acuerdas? ¿Alguien la ayuda? Cuando vieron física con la profesora Yajaira Jijiji, no vieron electricidad. O en bachillerato, cuando vieron electricidad. ¿Nadie se acuerda cuál es el voltaje que usamos en Ecuador, en las casas? ¿No tienes un cargador? No, el cargador. ¿No tienen un cargador de teléfono cercano a ustedes? ¿No es voltio o watts? Los watts es una unidad de potencia, potencia es trabajo, mientras que el voltio es diferencia de potencial. Pero en Europa usan un voltaje distinto de América. En América, y los cables que llegan a tu casa por los postes de electricidad tienen un voltaje determinado que llega a un transformador, y el transformador baja el voltaje para llevarlo a tu casa. Pero lo que quiero es que sepan cuánto es el voltaje, porque ¿qué significa 300.000 voltios? A ustedes no les dice nada, pero sí quiero que lo interpreten entendiendo la diferencia entre 300.000 voltios en el microscopio electrónico de transmisión y el voltaje que tenemos en casa, por eso es que se los estoy preguntando. Yo tengo entendido que en las casas de 220 y 180. Bueno, 110. 110 es el voltaje que usamos ahora en las casas y 220 es el que se usa para los aires acondicionados. Hay cocinas, las cocinas que quería promover el presidente Correa, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que eran unas cocinas eléctricas? Inducción. Las cocinas de inducción. Que Correa quería que, inclusive las ofertaban baratas, porque quería reducir el consumo de gas. Ecuador tiene muy poco gas y el gas tenemos que importarlo. Entonces, una medida de reducir el consumo de gas era usar más cocinas de inducción, pero eran caras. Las ollas había que comprarlas especialmente que funcionaran con cocinas de inducción. Total que esto fue un fracaso.
y la gente pues sigue usando gas. Pero bueno, vámonos a las cocinas de inducción, usan electricidad bifásica, usan 220 voltios. Bueno, ok, entonces entendemos, en Europa las casas no usan 110, usan 220, porque eso permite que los cables internamente en las casas sean más finos. Cuando uno tiene un voltaje bajo, la electricidad circula por los cables y el cable pues tiene una resistencia. La resistencia es normal al material del cable, ¿no? El oro tiene una resistencia muy baja, la plata menos, y el cobre tiene más resistencia, el aluminio, el hierro, todos los metales permiten que circule electricidad por ellos, pero la resistencia que tienen los electrones a la circulación por la superficie del cable cambia. Entonces el cobre, que es el material que usamos en los cables de las casas, tiene una resistencia determinada y cuando usamos un voltaje mayor, podemos usar un alambre de cobre más fino. Entonces es más barato cablear una casa con cables más finos que tener que usar cables más gruesos. Si se fijaran ustedes cuando ven en los enchufes, si quitaran un enchufe en la pared o en el techo donde están los bombillos, se van a fijar que los cables que abastecen ese bombillo o ese enchufe en la pared son cables relativamente gruesos. Debe tener tranquilamente 2 o 3 milímetros de diámetro. Pero cuando compramos las luces para el arbolito de Navidad, vemos que los cables de esos bombillitos son muy finos, apenas tienen 1 milímetro. Porque una cosa es abastecer una casa de electricidad y otra cosa es abastecer un arbolito de Navidad con bombillitos. Entonces el arbolito de Navidad tiene unos bombillitos muy finos, unos cables muy finos, porque lo que va a abastecer es un número muy limitado de bombillitos. Mientras que en una casa tenemos que abastecer todos los bombillos de las habitaciones, la nevera, la cocina de inducción, si fuera necesario. Entonces vemos que tenemos que usar cables muy gruesos. Entonces por eso en Europa usan 220 y usan cables más finos que en América, donde normalmente usan 110. Ok, entonces estamos en una casa, ahora vamos a la calle. Cuando vamos a la calle, vemos que hay dos tipos de cables. ¿Dónde vives tú, Alison? ¿En qué parte de Manta? En el Palmar. Dime de nuevo que no te oí. El Palmar. En el Palmar. Cuando sales a la calle, vas a ver unos postes de luz con unos cables negros que los atraviesan. Hay algunos postes que tienen cables simplemente colocados de poste a poste, mientras que hay otros postes que tienen 3 cables horizontales, un brazo, o sea, el poste vertical, un brazo horizontal y 3 cables horizontales. ¿Los han visto? No me he fijado en realidad. Valeria, ¿los has visto? ¿Alguien los ha visto? Estos cables, los postes cuando vamos a la calle. Hay 2 tipos de postes. Postes que simplemente tienen los cables negros que van de poste a poste y postes que tienen una barra horizontal y 3 cables, uno al lado del otro, separados obviamente, pero son horizontales, están en un brazo horizontal. Sí, profe. Ok, entonces, estos postes con el brazo horizontal transmiten electricidad a 113.000 voltios. Y esos cables van a un transformador, que son unas cajas grandes, unos barriles que tienen por lo menos 1 metro de alto y medio metro de diámetro, con unos cables que ingresan de los cables de 113.000 voltios, ingresan al transformador y lo bajan de 113.000 a 110. Y esos son los cables que van de poste a poste y las casas son alimentadas con estos cables, ¿no? Puede ser 1 o 2. ¿Por qué necesitamos 2 cables? Porque son de 110 cada uno, es cierto, pero el aire acondicionado de las casas y las cocinas de inducción requieren 220.
Las bombas, hay bombas que son trifásicas, requieren 330. Pero en general eso no, en las casas pues no se usan. Lo normal, los equipos, la nevera, la cocina eléctrica, la licuadora, la tostadora, el microondas, todos ellos funcionan con 110 voltios. Entonces, vemos que el servicio SELEC, que es la empresa que produce la electricidad, tiene instalados los generadores de electricidad en la vía Jaramijó. Si se fijan, cuando van hacia Jaramijó, al pasar por la redoma del aeropuerto, miran a la derecha, van a ver unas chimeneas que salen, de las cuales salen humo, porque son generadores que funcionan con gasoil. Ellos producen la electricidad y la lanzan a 113.000 voltios, la distribuyen por la ciudad y a lo largo de la ciudad pues tenemos los transformadores, que me bajan de 113.000 a 110. Bien, entonces toda esta historia para que comprendan que el microscopio electrónico de transmisión no funciona a 113.000, funciona a 300.000, o sea, 3 veces ese voltaje, para ser capaces de lanzar los electrones a lo largo de un tubo que tiene unos 2 metros de alto y va a atravesar la muestra. Entonces, esos electrones van a ir desde el cátodo, que es el que me produce los electrones, hacia un ánodo que está en el extremo opuesto y me atrae los electrones, y la muestra está en el medio. Entonces, es una muestra muy delgada, menor a 150 nanómetros. O sea, para cortar, bueno, hay que cortar la muestra no con una hojilla. La muestra de tejido de hoja o de tallo que montamos al microscopio óptico, si lo pusiéramos en un microscopio electrónico, no veríamos nada, porque la muestra es tan gorda que todos los electrones son atraídos y no permite pasar nada. Veríamos una mancha negra. Entonces, para ver una muestra y ver las estructuras de un microscopio electrónico de transmisión, tenemos que cortarla con unas hojillas muy finas, que son las hojillas de diamante, que después se las explico. Lo que altera varias propiedades físicas de las de electrones que son recopiladas por diversos detectores. Bueno, aquí hablan estos detectores de amplio ángulo, CCD de alta velocidad y GIF. La iluminación con el haz se hace en 2 formas. El microscopio electrónico de transmisión con iluminación constante, aquí me comí una S, sobre la muestra, y el microscopio donde el haz muy pequeño barre la muestra en un área rectangular. O sea, hay uno que barre la muestra, el otro que la ilumina constantemente a lo largo de toda la muestra. De acuerdo al funcionamiento de la lente objetiva, tenemos 2 modos de operación del instrumento, en modo imagen y en modo difracción. Por otro lado, al interaccionar el haz de electrones con la muestra, esta última emite rayos X característicos que son recolectados por un detector especial. Entonces, bueno, así como funciona, pero aquí lo vamos a ver. Entonces tenemos la muestra, la fuente de electrones, unos lentes que ya vimos que no son cables enrollados, por los cuales circula electricidad y genera un campo magnético en el medio. Eso me permite ampliar el haz de electrones o comprimirlo. Luego tengo entonces la muestra, dice sample, muestra, y vemos que choca contra cierta estructura de la muestra que yo la voy a ver en una, yo puedo verlo en una pantalla, solo que aquí lo llaman ADI detector, un detector de difracción de rayos. Estos son rayos X que están produciendo, y tenemos el detector de rayos X y un analizador. Pero aquí lo veíamos mejor. En el medio vemos el microscopio electrónico de transmisión, entonces vemos la fuente de electrones, del cátodo. Hay un ánodo en el otro extremo, que es el que me trae los electrones. Bueno, el ánodo es la estructura, la cubierta del microscopio electrónico, ¿no? Entonces tengo un primer lente condensador, la muestra, que es atravesada por los haces de electrones, luego sigue el haz de electrones, puede pasar por la muestra, otro condensador, un lente proyector, y finalmente la pantalla, que me permite ver lo que está sucediendo. La pantalla es sensible a los electrones, vemos las manchas negras, son aquellos objetos que atrajeron los electrones, y las manchas blancas
la que permitieron el pase de los electrones, y las manchas intermedias pues permitieron el pase parcial de los electrones. Y aquí una ventanita para la observación. Usualmente el microscopio no se usa directamente, sino que se toman fotografías. Y las fotografías luego pues son reveladas y uno trabaja sobre la foto y no sobre la imagen directamente. Bien, continuamos con los detalles del microscopio electrónico de transmisión. Aquí vemos una imagen del microscopio electrónico de transmisión. Vemos que tenemos una célula. Esto es una célula con vellosidades, lo cual les está indicando que es una, puede ser una célula del intestino delgado, que va a tener las vellosidades por las cuales se atraen los productos de la digestión y se van a absorber y van a formar vacuolas, ¿no? Entonces aquí vemos que distintos organelos, dice que los filamentos son filamentos del retículo del citoesqueleto, las bolitas que las vemos ampliadas arriba, vemos son los ribosomas, y el espacio vacío vemos que es el citosol, ¿no? El citosol es una estructura llena de líquido, el citoplasma está lleno de líquido, vemos un lisosoma, unas vacuolas, vemos la membrana plasmática, vemos el aparato de Golgi, el núcleo, el borde con unos poros grandes que tiene el núcleo en la membrana nuclear, vemos el retículo endoplasmático liso, vemos mitocondrias, vemos el nucleolo, vemos la cromatina y vemos el retículo endoplasmático rugoso, ¿no? Entonces, esto es posible en el microscopio electrónico de barrido. Nosotros en el óptico veríamos, sí, las vellosidades, veríamos cosas gordas como el núcleo y el nucleolo, pero no pudiéramos ver la cromatina, ni pudiéramos ver el retículo endoplasmático, el aparato de Golgi tampoco. O sea, hay una limitante en la calidad de la imagen que podemos ver en un microscopio óptico y la que podemos ver aquí en esta imagen del microscopio electrónico de transmisión. En esta imagen vemos el citoplasma de una célula eucariota en un compartimiento lleno. O sea, la célula está completamente llena de cosas. El citoplasma, si bien es líquido, pero es un líquido en el cual flotan muchas estructuras. Entonces vemos que las fibras marrones son el citoesqueleto que sostiene todos los organelos que están contenidos allí. Lo azul son los ribosomas, y vemos pues la membrana nuclear en un extremo, ¿no? Esta imagen se logró coloreada, muestra una pequeña región cerca del borde de un organismo eucariota unicelular que se había congelado rápidamente antes del examen microscópico. La apariencia tridimensional es posiblemente la captura de imágenes digitales bidimensionales de la muestra en distintos ángulos y la función de los cuadros individuales mediante la computadora. Los filamentos del citoesqueleto se muestran en naranja, los complejos micromoleculares, principalmente los ribosomas, son de color turquesa, y las porciones de membranas celulares son azules, ¿no? Vemos aquí a la izquierda el azul, turquesa el azul claro, los ribosomas, que está lleno esto de ribosomas, por cierto. Ok, entonces, lo que les decía del montaje, cómo se muestra, cómo se prepara una muestra para el microscopio óptico de transmisión. Bueno, primero se toma la muestra, se fija en un preservativo, un preservante que puede ser glutaraldehído o puede ser una solución de osmio que va a destruir, a matar la célula, y luego con alcoholes se va a deshidratar. Una vez que la tenemos ya fijada, la embebimos en parafina o en un plástico y la vamos a cortar. Pero el corte tiene que ser muy fino. Vamos a ver si les puedo mostrar. Vamos a parar de la imagen y vámonos a ver qué es una cuchilla de diamante. Primero vamos a ver el microtomo.
Microtomo. Ok. Dime, vamos a, ya se los muestro. Ya tenemos el micrófono. Bienvenido, Ariel. Buen día, biólogo. Ok. Dime, Luigi sigue sin aparecer, Ariel. Ya me está preocupando la voz. Luigi me escribió en antes de mañana y me dijo que tratara de justificarle la falta o más que sea él pudo comunicarse conmigo mediante mensaje de texto. Claro, pero es que ya ha faltado 2 clases seguidas. Realmente ustedes no es obligatorio venir a clase. Mientras estemos en pandemia, ustedes no van a perder la materia por faltas a la clase. Yo paso la lista, pero cuando subo al aula virtual, los pongo a todos como asistentes. Pero me preocupa cuando ya pierden tantas clases. Bueno, claro, queda la clase grabada, ¿no? La pueden ver después. Espero que Luigi pues reaccione. Dayana... creo que vino no está presente, ¿verdad? No. Bueno, me faltó Luigi y Dayana. Bueno, seguimos. Entonces, ¿están viendo el microtomo? Dime, Ariel, si lo ves. Sí, profe, sí se ve. Ok, entonces vemos que el microtomo lo vemos completamente a la izquierda. Es una máquina gorda. No, puede tener un motor, pero normalmente uno la maneja con esta palanca que vemos a la derecha, o esta rueda, que uno la mueve con la mano, ¿no? Cuando yo muevo la palanca, la muestra que vemos aquí a la derecha, vámonos a la derecha. Yo tengo la muestra que ven en amarillo al medio, eso es, lo blanco que vemos es un taco de parafina, un taco cuadrado, y la muestra es una muestra de tejido embebida en la parafina. Parafina es cera líquida, de tal manera que yo uso el taco solamente para cortar. Luego vemos que tengo lo negro, es una hojilla, una hojilla afilada, y cuando yo muevo la rueda con la mano, el taco se me mueve hacia arriba y hacia abajo. Y cada vez que muevo la rueda, me avanza un poquito el taco. Entonces, fíjense cómo cada vez que el taco se mueve hacia arriba y hacia abajo, pasa por la hojilla y me corta un trocito que aquí lo vemos uno detrás de otro, me queda pegado y el operario lo está moviendo con 2 palillos, con una aguja de disección a la izquierda y un palillo a la derecha. Luego él va a colocar estos cortes seriados, los va a colocar sobre agua, un baño de María con agua a 80 grados, la cera o la parafina se va a derretir y me queda entonces la muestra de tejido flotando en la superficie, que voy a tomar con el pincel y lo voy a colocar sobre el portaobjeto y lo voy a fijar igual que hice con el frotis de sangre. Y luego que está fijada, procedo a deshidratarla con alcoholes y a teñirla con colorantes que puede ser Lugol en algunos casos, puede ser batoxilina, eosina, para distintos colorantes según lo que yo quiera conseguir. Pero el microscopio, el microtomo, me permite cortar la muestra que he sostenido con el taco de parafina, más nada, ¿no? Ok, entonces este microtomo me permite hacer cortes de cierto tamaño, pero hay cortes que se requieren que sean más finos que este. Ustedes dirán, bueno, ¿y por qué no yo también pudiera cortar con la hojilla? Sí, es cierto, para el microscopio óptico yo puedo cortar con la hojilla algo que tenga medio milímetro, pero más de medio milímetro va a ser difícil que lo logremos con una hojilla a mano, mientras que el microtomo me puede permitir cortar trocitos, el tejido, en segmentos, en láminas que tengan a lo mejor 0,1 milímetro, cosa de mano no lo pudiera lograr. Pero si lo que quiero son cortar a 15 nanómetros, ya la cuestión cambia. Ahí el microtomo no es capaz de cortármelo, sino que tengo que usar una cuchilla de diamante, que es un microtomo, pero en vez de tener una cuchilla de metal, tiene una cuchilla de diamante. Vamos a verla.
Bueno, aquí me aparece la cuchara de diamante se inventó en Venezuela. Yo era muy pequeño, esto se inventó, yo tendría que 2 años de edad, en los años 50 por Humberto Fernández Morán. Aquí lo está diciendo, ¿no? Humberto Fernández Morán, un venezolano creador del bisturí de diamante, fue el fundador del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas y inventó muchas cosas, entre ellos la cuchilla de diamante, que ha permitido pues, los grandes avances en el uso de los microscopios electrónicos. Pero la cuchilla de diamante, la que yo conocía era distinta, ¿no? Porque que no la consigo aquí. Vamos a ver si me aparece. Las voy a lavar. Las tengo ahí. Bueno, bueno, se está viendo, ¿no? La imagen de la cuchilla de diamante. Dime, Ariel, ¿la ves? Sí, biólogo, se puede visualizar. Ok, entonces yo puedo colocar, la punta es el diamante que ha sido afilado, ven que tiene el borde, es una fila de átomos de carbono. El diamante, recuerden, es una de las estructuras más duras que hay sobre el planeta. Entonces, yo lo puedo afilar y la instalo en este bracito de metal y esto lo coloco, el brazo completo, lo coloco en un microtomo. Y eso me permite entonces cortar el objeto igualito. Voy a tener la muestra en un taco, igual que el veíamos en el microtomo, pero el bracito se va a mover hacia arriba y hacia abajo. Perdón, el bracito permanece fijo, lo que muevo hacia arriba y hacia abajo es el taco con el tejido. Y puedo cortarlo obteniendo cortes muy finos, ¿no? Como lo que pide, 15 nanómetros, ¿no? Bien, estas cuchillas, cuando pierden el filo, pues se pueden reafilar. En el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, donde se inventó la cuchilla, tienen un departamento de producción de las cuchillas para la venta al mundo y también de afilado de las cuchillas viejas, porque como son tan caras, uno las puede mandar a que las reafile. Bien, vamos a parar y seguimos entonces con las imágenes. Ok. Entonces, ¿hay alguna pregunta sobre el microscopio electrónico de transmisión?
Bueno, de todas maneras, en el libro de Iwasa, a ver, ¿cómo se llama el libro? El que les recomendé que bajaran, del año Biología Celular del año 2019, Iwasa y Marshall. En el capítulo 18, el último capítulo, habla técnicas de biología molecular. Algunas imágenes las tomé de ese capítulo. El capítulo está muy completo, es bastante complejo, por eso es que solamente tomo algunos detalles. En la medida que el curso avance, vamos a hablar de otras técnicas que en este momento pues, no vienen al caso porque no estamos todavía, no están ustedes en conocimiento de tanto detalle. Estamos hablando de las técnicas más macro. Y hay unas imágenes muy bonitas. Esta, por ejemplo, la tomé de allí y esta también, la tomé del libro de Iwasa y Marshall. Bueno, vamos a hablar ahora del siguiente microscopio, el microscopio electrónico de barrido. En este caso, los electrones no atraviesan la muestra, solamente se lanzan sobre la muestra y rebotan. Y al rebotar, los vamos a recibir en un sensor que me va a permitir unas imágenes espectacularmente bellas. Entonces, un microscopio electrónico de barrido se encuentra principalmente compuesto por un emisor de electrones, una columna y diferentes lentes electromagnéticas, igualito que un microscopio electrónico de transmisión. La función del emisor es generar un haz de electrones con aceleración entre 200 voltios y 30 kiloelectronvoltios. Fíjense que esto funciona a menor voltaje, esto es solamente 30.000 voltios, no 300.000, el cual viaja a través de una columna de vacío. Se me olvidó mencionar esto. Para evitar que los electrones choquen con las moléculas de aire, el electrón viaja en el vacío. Ahora, ¿qué dice 10 a la menos 4 pascal? 10 a la 5 pascal es una atmósfera. 10 a la menos 4 sería 0,1 atmósfera. No es tanto vacío tampoco, ¿no? En la columna de haz de electrones pasa a través de las diferentes lentes electromagnéticas y un sistema de deflexión que permite manipular el haz de electrones para poder llevar a cabo un barrido superficial de la muestra. Una vez que los electrones incidentes interaccionan con la superficie de la muestra, se generan diferentes señales: electrones secundarios, electrones retrodispersados, rayos X, entre otros. Estas señales son capturadas por distintos tipos de detectores, ayudando a obtener información morfológica y de composición química superficial de la muestra. Entonces aquí vemos, tenemos un emisor de electrones arriba, el cátodo, tenemos un haz de electrones, el ánodo es, está pegado a la estructura del microscopio, pero los electrones, como es el ánodo circular, circulan los electrones hacia abajo porque están acelerados, están de enorme voltaje, y tengo entonces los lentes, las bobinas de nuevo, que me van a permitir condensar o ampliar el haz de electrones, y aquí tengo la muestra. Fíjense que la muestra no es atravesada, sino que los electrones pegan de la muestra y rebotan. Y aquí tengo un detector secundario y una platina donde sostengo. Es una hormiga lo que lo colocaron. Entonces, vamos a ver, aquí tengo entonces la muestra, tengo el haz de electrones que incide, los electrones secundarios que rebotan y los electrones retrodispersados y rayos X. O sea, simultáneamente se producen estos tres tipos de una onda, los rayos X son ondas electromagnéticas de muy baja longitud de onda, perdón, y electrones secundarios. Entonces, esto va a ser captado por unos sensores y me va a producir estas imágenes espectaculares. A la izquierda, un bacteriófago, un virus, vemos que el capuchón proteico, bueno, el capuchón, tanto el grueso donde está el ADN o el ARN, y la base que se fija a la célula, que luego va a inyectar, el virus va a inyectar el ADN o el ARN que está, el ácido nucleico que está en el capuchón. A la derecha vemos la cabeza de un insecto, vemos la nitidez con que las setas sensoriales del insecto y la morfología que podemos detectar, los palpos de este insecto, los cuernos, parece un coleóptero. Entonces, esta nitidez pues no la podemos conseguir con ningún otro tipo de microscopio, salvo el microscopio electrónico de barrido. Entonces, para esto se usa mucho en metalurgia, pero también se usa mucho en biología.
la técnica de caracterización superficial no destructiva que proporciona información morfológica y de composición química de los materiales. La ventaja de los rayos X y los electrones secundarios es que según la composición química del material, uno puede recibir distintos tipos de rayos X y distintos tipos de electrones secundarios, y eso permite identificar los materiales. Entonces, usando el microscopio electrónico de transmisión, yo puedo conocer la composición química de una sustancia porque al analizar. Es una herramienta ampliamente utilizada en campos como la biología, materiales, ciencias ambientales, geociencias, debido al detalle y rapidez en la adquisición de la fotografía de superficie. Derivado de la interacción entre las electrones en la superficie de la muestra, se pueden obtener señales de electrones secundarios que proporcionan información sobre la morfología superficial de la muestra, electrones retrodispersados, generan imágenes con diferentes brillantez en función de la composición química de la muestra, espectrometría de energía dispersiva de rayos X detecta coherentemente los rayos X característicos de los elementos químicos presentes en la superficie de la muestra, muestra un análisis semi-cuantitativo de la composición química detectada. El microscopio electrónico de barrido, esta técnica de análisis permite caracterizar una amplia variedad de materiales. Algunos ejemplos son materiales nanoestructurados, aleaciones metálicas, polímeros, minerales, fibras, películas delgadas, biomateriales y en algunos casos muestras con alto contenido de humedad e hidrogeles. Los materiales restrictivos para realizar el análisis se refieren a aquellos con propiedades magnéticas, a menos que se fijen apropiadamente en alguna matriz de contención. Bien, me falta uno, que es el microscopio de fuerza atómica, que funciona con láser. Entonces, este microscopio no lanza electrones, lanza rayos. Un láser es una luz muy concentrada, muy monocromática. El microscopio de fuerza atómica es un instrumento mecano-óptico que forma imágenes de la superficie utilizando una sonda o microplaca. Esta recorre la muestra haciendo una exploración línea a línea, es decir, escanea la muestra en función de la posición, generando una imagen. Esta técnica nos permite obtener imágenes topográficas en 3 dimensiones, hacer mediciones del orden en nanómetros, detectar fuerzas en newton, hacer mediciones de viscosidad y electricidad y dureza de la muestra, entre otros. La punta del microscopio se encuentra montada en una micropalanca a la cual se le hace incidir un láser, como se muestra en la figura que vamos a ver enseguida. Así, cada vez que la punta sube o baja, debido a la interacción con la superficie que se encuentra analizando, la microplaca refleja la desviación del láser a un fotodetector y es interpretada por el software generando una imagen. Entonces vemos aquí, tenemos una muestra marrón, una superficie que hemos colocado, una muestra de tejido, por ejemplo. Tenemos entonces la microplaca, el láser que incide sobre la muestra y el fotodetector. Entonces la interacción entre la superficie de la muestra y la punta de la microplaca. Entonces, átomos en la punta, fuerzas de atracción o repulsión y la superficie de la muestra. Entonces vemos cómo el haz es deflectado de forma diferente y me permite entonces obtener imágenes en 3 dimensiones, pero con en muy pequeño espacio. Lamentablemente no tengo imágenes. Ellos no, en el libro no dan, ni en el internet, conseguir imágenes como se obtenían, pero ustedes se las pueden imaginar, una muestra en 3 dimensiones, ¿no? Pero voy a seguir buscando, vamos a ver si todavía las podemos ver. Esta técnica es ampliamente utilizada en el análisis de nanomateriales, ya que a diferencia de un microscopio electrónico, no requiere trabajar en condiciones de vacío. La muestra no requiere una preparación sofisticada y tampoco es necesario que la muestra a analizar sea conductora o se encuentre recubierta. Estas características amplían el rango de muestras que es posible analizar. Se utilizan en campos como biología, materiales, ciencias ambientales. Se pueden llevar a cabo análisis sobre muestras sólidas, polvos, películas delgadas, muestras biológicas, etc. Sin embargo, la muestra debe ser lo más plana y homogénea posible, sin importar si es conductora. No es posible hacer análisis de gases o de líquidos. Entonces, algo que les quería decir. Bueno, aquí vamos a ver si conseguíamos una imagen obtenida con un microscopio
y los bueno, no son imágenes tan espectaculares como el que veíamos en el microscopio electrónico de barrido, ¿no? Que realmente son imágenes bellísimas. Aquí pues vemos el microscopio montado sobre un microscopio óptico para poder ver las imágenes. Y aquí vemos las imágenes, ¿no? No son nada espectaculares, como les decía. Aquí vemos una separación de unas estructuras granulares separadas en un diámetro de 5 micrómetros. Bueno, aquí sí se ve, esto parece una shigella, un bacilo con esta cantidad de cilios. Y esto parecen glóbulos rojos. ¿Cómo se verían? Vamos a ver si la podemos ver más grande. Bien, aquí a la derecha vemos el microscopio óptico, los glóbulos rojos, el microscopio electrónico de transmisión, no, el microscopio electrónico de barrido, vemos el glóbulo rojo, y aquí el microscopio de fuerza atómica, cómo vemos los glóbulos rojos en una superficie, ¿no? Bien, bueno, esto en cuanto a lo que... Aquí se ve bien bonito, ¿no? Bien, entonces vamos a pasar a otra técnica que me interesa que ustedes dominen. Vamos, si es posible, la vamos a usar. Algo que van a hacer en su casa es la técnica de cromatografía. ¿Qué es la cromatografía? Entonces, es la posibilidad de separar sustancias cuando se desplazan sobre una superficie determinada. Cuando uno compra una prenda de ropa y no es muy buena, tiene colores vivos y no es de muy buena calidad, ¿qué suele pasar, Julia? ¿Qué pasa si compras una blusa con colores muy vivos, pero no gastaste mucho dinero en la blusa? Y la lavas, y cuando la lavas, ¿qué puede pasar con los colores, Julia? Se salen, se destiñen. Salen, por una parte pueden desteñirse, pero por otra se dispersan. Originalmente los colores estaban en unos sitios particulares, pero luego se dispersan por las fibras y la blusa pues pierde propiedades, ¿no? Entonces, vamos a ver que unos colores se desplazan más que otros en esa blusa que compraste medio barata, ¿no? Entonces, esa técnica se llama cromatografía y la podemos usar para... ya va, déjame cerrar la puerta del cuarto, porque mi suegra estaba hablando y la oímos. Entonces, voy a mostrarles algunas imágenes del instrumental que van a usar en su casa
para usar un ensayo con cromatografía en papel. Vamos a usar un recipiente que puedan tapar, un hilo que van a colocar en la superficie del recipiente, una hojita de papel, van a usar 3 bolígrafos, uno de tinta azul, uno de tinta negra y uno de tinta roja. Y vamos a usar alcohol normal, del que vende en la farmacia. Entonces, vamos a hacer el ensayo en la casa de ustedes, cómo podemos separar los componentes que integran la tinta del bolígrafo. Entonces voy a mostrarles el instrumental, a ver si lo consigo en internet. Si no, le voy a tener que hacer el dibujo. Papel. Ok. ¿Lo ven aquí a la derecha? Ya va, que no lo ven porque no lo he mostrado. ¿Se ve, Julia? Se ve. Bien, entonces ven que tengo un plato con un líquido, en este caso, tiene que ser un solvente, no puede ser agua. Agua funcionaría así, pero muy mal. Mejor es ideal si fuera acetona, pero la Policía Nacional del Ecuador prohíbe la adquisición de la acetona libremente porque se usa para producir cocaína. Así que cuando la universidad quiere comprar acetona, tiene que pedir un permiso a un ente especial del Estado ecuatoriano que autoriza cuánta acetona se va a necesitar o la universidad decide comprar, y luego tenemos que justificar para qué la vamos a usar y qué destino va a tener el final. Eso lleva un control muy estricto en cuanto a la posibilidad de comprar productos que se puedan usar para la producción de drogas. Eso nos complica la vida y, sin embargo, el problema del narcotráfico en Ecuador está desatado, ¿no? Bien, pero concentrémonos en la materia. Entonces vemos que tenemos un plato, tenemos unos papelitos en los cuales hemos colocado una muestra, marcamos con un lápiz el sitio donde colocamos la muestra, un lápiz de grafito, y vamos a colocar la tinta. Vamos a marcar bastantes veces con el bolígrafo, damos vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas en ese puntito, tratando de que se concentre lo más que se pueda en un solo puntito. Con el bolígrafo azul, con el bolígrafo negro y con el bolígrafo rojo. Aquí usaron 6 papeles, pero ustedes van a usar 3 nada más. O pudieran usar 6, 2 de cada uno, para que vean que la muestra es repetible, porque vamos a usar el factor de desplazamiento que se llama RF. Entonces, después que toman el papelito, lo marcan con el lápiz de grafito, colocan la muestra, haciendo que el bolígrafo marque lo más que se pueda un puntito encima de la raya del grafito, en el medio del papel. Después que han terminado con los 2 papelitos, el mismo bolígrafo, 2 con azul, 2 con negro, 2 con rojo, lo van a colocar así como está aquí en la imagen. Le puedo colocar un tape arriba para que no se despeguen y lo tocan con la punta del papel, van a tocar el alcohol, no lo van a sumergir, solamente van a tocar la punta y el alcohol va a ir subiendo. En la medida que el alcohol toque la muestra, va a empezar a separar los productos que componen la tinta del bolígrafo y la van los productos que tienen menor peso molecular se van a desplazar más rápidamente que los que tienen mayor peso molecular. Al cabo de varias horas, el alcohol va a ir subiendo y les va a separar la muestra como vemos aquí. Entonces, aquí, aquí sí vemos que a la derecha, la tercera imagen,
tenemos la muestra original, una muestra de color amarillo, una muestra de color azul. Mientras que a la derecha completamente tenemos una muestra verde y una muestra de color azul. O sea, lo que originalmente era verde, se dan cuenta que estaba compuesto por dos tipos de pigmentos. En el primero, la muestra roja, es todo roja. La muestra del segundo no muestro ningún color. La muestra del tercero tiene dos tintes, un amarillo ocre y otro azul. La muestra del cuarto no tiene distinto color, uno solo. Y la muestra del quinto tiene pues el azul y el azul de menor peso molecular y el verde de mayor peso molecular. Entonces, uno luego va a tomar con una regla y va a medir hasta dónde llegó el alcohol, que aquí no lo podemos ver. A ver si lo... Bueno, aquí no usaron tinta, aquí usaron... no me la... Bien, aquí usaron una hoja de, puede ser de espinaca, cualquier hoja sirve, solo que la espinaca es particularmente útil para esto, ¿no? Ya va, ahora se me perdió. Estoy en clase, Lupe, te llamo en unos minutos. En un cuarto de hora te llamo. Chao. Ok. Dime, Ariel, si lo ves. Sí, biólogo, sí se ve. Ok. Entonces, aquí usaron una muestra de hoja. Colocaron en la muestra todo verde y vemos que a los 60 minutos se separa la clorofila B, que tiene mayor peso molecular, luego sigue la A, la xantofila y los carotenos. Entonces, vemos cómo ustedes van a obtener algo parecido, pero con tinta del bolígrafo, ¿no? Entonces, pero yo quería que un ejemplo para medir el RF, el factor de movimiento. Ok. Entonces, aquí vemos cómo vamos a caracterizar las muestras. El RF indica el desplazamiento, la proporción es una proporción porque no tiene medidas. Fíjense que ustedes tienen el origen, ¿no? Y luego con una regla ven la punta, la frente del solvente, es el alcohol, al cabo de una hora se desplazó hasta aquí y eso lo medimos con una regla. Esto me da 2,8 centímetros. La nueva posición del compuesto, o sea, la muestra empezó acá, fue corriendo y vemos que la punta del color la medimos y tiene 2,1 centímetros. Entonces el RF es 2,1 entre 2,8, 0,75. Lo que quiero es que, como lo está haciendo por duplicado, o triplicado si quieren, el mismo bolígrafo azul me va a dar varios colores. Cada color se va a desplazar, ya sabemos, según su peso molecular. Pero pongamos que tenemos un color rojo. El color rojo
me va a dar un RF determinado y vemos que ese RF se me repite en los otros muestras. O sea, lo que quiero es que verifiquen que esto es una técnica cuantitativa cuyo RF me permite la identificación de sustancias. Entonces, estamos claros por aquí, ¿qué es lo que van a medir? Cada color tiene un borde. Cuando la tinta se separe, así como los carotenos, las clorofilas tienen un borde, el borde superior es el que ustedes van a medir con la regla. Y van a obtener un RF para cada uno de los colores que van a obtener con los bolígrafos, con las distintas tintas. Entonces me van a dar, le van a tomar fotos, ¿no? Para que hagan el informe y van a calcular el RF de cada color. Y van a ver que los RF, primero, los colores, los componentes de las tintas se separan igual en cada una de las réplicas y los RF deben dar igual, deben dar parecido. ¿Estamos claros, Valeria? Valeria, responde. Sí. Ok, entonces, bueno, ustedes mismos pueden buscar estas imágenes en internet para que vean cómo funciona la cromatografía en papel. Y esto me permitiría, por ejemplo, comparar compuestos fotosintéticos en distintas plantas. Pongamos que tengo algas rojas, algas verdes, algas pardas, y quiero saber qué diferencias de compuestos fotosintéticos tienen las tres algas. Entonces preparo un macerado en alcohol, luego filtro, tomo una muestra y la coloco en el punto de origen, hago lo mismo, mi papelito, una raya con bolígrafo, con un lápiz de grafito, pero solo que como ahora voy a usar una solución que puede estar un poco diluida, voy a usar algo que las damas usan muy frecuentemente, que es un secador de pelo. Entonces, con un gotero, yo coloqué mi extracto de alga, me filtré y tengo mi extracto de alga en alcohol. Ahora tomo con un gotero una gota, la coloco en el papel y con el secador de pelo seco. Elimino el alcohol. Coloco otra gota, seco, y así voy colocando gotas y el secador me impide que la gota se me desparrame mucho. Y más bien me va a secar el alcohol. Como el secador está caliente, no muy caliente, porque si no desnaturalizo la muestra y ya no me funciona. Yo lo que quiero es secar el alcohol, y el alcohol seca a los 60 grados. Entonces voy colocando gota a gota con el secador de pelo y coloco por lo menos 10 gotas. Porque es que si no coloco suficientes gotas no voy a tener mucho material y cuando se me separen no voy a poder ver los colores de los compuestos. ¿Se entendió eso? Pero yo no les quiero complicar la vida. Usemos bolígrafos que me da el mismo resultado, y como tiene bastante tinta, no hace falta estar usando secador de pelo ni nada de eso. Bueno, ya vamos a terminar la clase. Lo que quiero es que me practiquen esta técnica porque luego la podemos usar para caracterizar sistemas biológicos, como el caso de los pigmentos de las algas o plantas, flores. Yo puedo tener flores de distinto color y quiero ver qué pigmentos tiene una flor. Voy a ver que algunos pigmentos me coinciden entre flor y flor. Las flores pueden tener distintos colores. Rosas, por ejemplo, rosas rosadas, rojas rosas, rojas rojas, rojas amarillas. Voy a ver que las rosas, algunos compuestos coinciden porque tienen el mismo RF, mientras que otros compuestos van a aparecer de manera novedosa en una rosa de distinto color. Esto también lo pudiéramos usar si ustedes consiguen, en lugar de usar bolígrafos, quieren usar flores de distinto color. ¿Se entendió la naturaleza del ejercicio? Lo que quiero es que practiquen lo que es la cromatografía en papel y cómo nos sirve para identificar y poder comparar compuestos en distintos organismos, flores, algas, hojas, etc. Entonces, esto lo vamos a usar para la... ¿Ustedes creen que para el miércoles lo pueden haber hecho? Para discutirlo en clase. Dime, Ariel. Ariel se quedó mudo. Julia. Mande.
¿Ustedes creen que para el miércoles, para la clase del miércoles, lo pueden haber hecho? ¿Tienen toda la tarde, todo el día de mañana? Pero hay que hacer informe. Bueno, sí, pero es que el informe es muy sencillo. ¿Cuántos pigmentos consiguieron? Los RF de cada pigmento y cuáles pigmentos logran coincidir en cada tinta. Hay algunos que coinciden en las 3 tintas, otros son novedosos, ¿no? Yo creo que por mi parte, yo sí, no sé, mis compañeros. Bueno, díganme, es un experimento sencillo. Con alcohol tienen en las casas, si no, pues compra un frasquito de alcohol, que eso es muy barato, papel, bolígrafo, eso todo, todos los implementos lo tienen en sus casas. Normalmente uno trabaja en un recipiente cerrado, porque hacerlo, aquí por ejemplo, a la izquierda lo están haciendo en un recipiente abierto. A la derecha tenemos un recipiente cerrado. Aquí hicieron un beaker, pero se puede usar una olla o cualquier cosa. Lo importante es que lo tapen, porque al taparlo, el alcohol no se evapora, sino solamente se desplaza por el papel. Y fíjense cómo me da una raya muy nítida al principio. Si ustedes permiten que esto esté al aire libre, el alcohol en los bordes se va a secar más rápidamente que al centro y no van a obtener una raya horizontal, sino van a tener una curva que no van a poder medir con precisión lo que quieren medir. Por eso es que uno trabaja la cromatografía en recipientes cerrados para que el solvente, alcohol o acetona, no se evapore por los bordes. De hecho, no se evapora en absoluto, porque tengo tapado el recipiente. Por eso quiero que trabajen, hagan esto, si es necesario una olla, pero algo que lo puedan tapar. Y ojalá pudiera funcionar como un recipiente de vidrio o de plástico para que puedan ver lo que tiene, cómo va funcionando el experimento. Pero tiene que tener el papel sostenido. Solamente la punta del papel debe quedar en contacto con el alcohol. No deben sumergir la muestra. Si lo hacen, pierden, porque entonces toda la muestra se difunde por el solvente y ya no corre. No van a tener suficiente material para que corra y no van a tener estos colores tan nítidos como estamos viendo. ¿Me entendieron? Dime, Ariel. Ok, aquí lo están haciendo en un vaso, ¿no? Pero de nuevo, el problema es que no van a obtener una raya nítida porque por los bordes del papel se va a evaporar el alcohol y lo que hace falta es que corra nítido, que corra bien y no se evapore por los bordes del papel. Bien, ya va a terminar la clase. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Pues para el miércoles creen que lo pueden tener para discutirlo en clase. Bueno, no hay comentarios. Dime, Fanny. Alison dice que sí. Fanny, ¿tú qué me dices? Sí, también. Ok, entonces esta tarde preparen sus vasos, su bolígrafo y prepárenlo, hagan pruebas, porque a lo mejor en la primera no les sale bien, pero bueno, en la segunda, en la tercera intento, como es tan barato el ensayo, lo que quiero es que practiquen y luego pues trabajaremos con muestras biológicas, ahorita con tinta nada más de 3 bolígrafos. Y lo hacen por duplicado para que puedan ver si el experimento se replica. Bueno, jóvenes, son las 10 de la mañana.
Desayunen. Nos vemos entonces el día miércoles. Bueno, biólogo. Hasta luego. luego. Que pase bien.